Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí en Santa Fe de nuevo. ¿Habías venido la primera vez? No, ya estuve participando en otras semanas de comercio exterior y en varios eventos en la universidad. Vengo bastante, una vez por año te diría. Sos un referente nuestro para los argentinos de lo que sucede con la economía en Brasil, la producción en Brasil y el comercio exterior en Brasil. ¿Podés contarnos un poquitito cómo está el tema hoy en la actualidad? Brasil tiene una característica interesante en este año que es se disoció la economía de la política. Vos fíjate que en la semana donde el expresidente Lula es sentenciado a prisión y donde el actual presidente Temer es acusado de corrupción, el dólar bajó el 3%. Increíble. Eso es algo que no se había visto antes, lo cual nos lleva a pensar que para Brasil, para los empresarios y los industriales brasileños, dejó de ser importante quién es el capitán del barco Brasil y pasó a ser importante quién es el timonel del barco Brasil. El que lo maneja. Es el ministro de Economía, Enrique Meireles. Y esto le da tranquilidad al mercado y muestra indicadores mejorando. O sea, el punto de inflexión ya se consiguió. Una inflación por debajo del 3,5% al año, absoluta envidia los argentinos de un índice así. Tasa de interés que está bajando, con lo cual se expande el crédito. Expandiéndose el crédito aumenta la demanda, aumentando la demanda empuja la oferta, aumentando la oferta necesita más empleados. Con lo cual el círculo comienza a ser virtuoso de nuevo. Gira la rueda. Gira la rueda. Y por otro lado, con un dólar previsible, porque va a tener un superávit comercial de 70.000 millones de dólares, con lo cual hay una oferta de dólares importante que nos lleva a pensar que el dólar no va a tener ningún sobresalto, al contrario, va a tender a estar entre 3,20, 3,30 hacia fines de año, que es un valor muy interesante, y con una economía que empieza a crecer de nuevo. Entonces, esto le genera un ambiente que es una situación necesaria para que Argentina pueda también tener un empuje de su oferta, pero no es suficiente. O sea, que Brasil crezca es bueno, pero no es la panacea. ¿Qué es lo que tiene que hacer Argentina? Yo creo que mejorar la competitividad por alguna forma, porque vos fíjate que sobre los 5 contenidos básicos del costo o del precio de venta de un producto, vos tenés los 5 que Argentina no tiene un buen indicador. Tributos, una de las más altas cargas tributarias del mundo. Infraestructura y logística, bastante deficitaria. Mano de obra, que tiene un 43% más caro el sueldo mínimo que lo que tiene Brasil. Sin contar las leyes laborales que Brasil acaba de implementar y que va a ayudar a su mejora de competitividad. El otro es la mano de obra, que es cara en términos internacionales, con insumos en dólares. Y por último el tipo de cambio, que hace un mes y medio atrás estábamos viendo que no bajara mucho y ahora que no suba mucho. Entonces, todo lo contrario a nosotros. Sí, está bastante desequilibrado. Con lo cual, yo creo que Brasil va a tener una buena visión de demanda, pero esto no quiere decir que nos compre a nosotros. Fíjate que en el año 2000, de todo lo que Brasil le compraba al mundo, el 12% se lo compraba a Argentina. Hoy le compra el 6%. O sea, perdimos la mitad del mercado que teníamos. ¿Han ganado otros vendedores quiénes? Claro, México, China y algunos otros players que no figuraban y que hoy tienen acuerdos, Colombia, por ejemplo. Entonces, hay una pérdida donde Brasil está importando 3 o 4 veces más de lo que importaba 17 años atrás y Argentina le vende la mitad de lo que le vendía 17 años atrás. Todo lo que nos dijiste sobre lo que debería ser la productividad y la competitividad nuestra, hablando de los empresarios y que lo están escuchando y lo están pensando, ¿cómo se vincula con la política o el gobierno? Hoy yo creo que Temer le queda la tarea de limpiar lo que hay que limpiar para que Brasil dé otro paso de expansión. Ya generó la ley de congelamiento del gasto público, la ley de la flexibilización laboral, la ley de la tercerización laboral, le resta la ley de la jubilación y la ley de la reforma tributaria. Y a partir de ahí sí se puede ir. ¿Y por qué digo sí se puede ir? Porque para alguien que tiene el 5% de aprobación, que tenga el 4 o el 10 es lo de menos, no le cambia nada. No tiene un proyecto político de largo plazo, con lo cual sabe que en el 2018 no va a ser candidato y termina preso probablemente cuando salga de la presidencia. Con lo cual es muy útil que alguien limpie el camino para que el próximo presidente que venga, sea por la vía indirecta, acaso tenga alguna acusación formal Temer, o por las elecciones de octubre del 2018, encuentra un país con todas las cuentas más ordenadas, con una expansión económica importante y con toda la voluntad de salir adelante. Eso se tiene que preocupar por la política. Eso significa que nosotros tenemos que apurarnos y mucho. Yo creo que tenemos que apurarnos, sí, sin ninguna duda, y tenemos que acompañar a Brasil, porque, mira, cuando uno habla de competitividad, vos lo hablás en 2 factores. Desde el punto de vista absoluto, vos con vos, si mejoraste en relación a un indicador.
y el otro desde el punto de vista proporcional o comparativo, con otro. Cuando nos comparamos con Brasil, nosotros estamos muy atrasados de Brasil. Brasil, por ejemplo, con un producto que va a ser exportado, desde el primer insumo hasta el último no paga ningún impuesto. Argentina sí. Entonces tenés 43% más cara la mano de obra, en general, del sueldo mínimo. Una cuestión tributaria donde para exportar yo en Brasil no pago ningún impuesto, en Argentina sí, después me devuelve el gobierno. Una dependencia del tipo de cambio por parte del industrial argentino terrible. En Brasil nadie piensa en dólares. Entonces hay un montón de cosas que lo mejor sería ir junto con ellos para la expansión al mundo y no competir con Brasil. Hoy lo que sentimos es que podemos llegar a estar compitiendo. Y no es bueno porque vos fíjate que en este año 2017 Argentina debe terminar con el déficit comercial con Brasil más alto de la historia, 7.000 millones de dólares. Es casi el doble del déficit comercial que Argentina va a tener con todo el mundo. Quiere decir, tenemos con un solo país. Con un solo país tenemos el doble de lo que va a tener. Quiere decir, el problema está ahí. Si yo tengo 4.500 millones de dólares de déficit proyectado en Argentina y voy a tener 7.000 con Brasil, equilibrando Brasil tengo superávit. Ahí es donde tengo que trabajar. Decime cómo nos ven ellos, cómo ven a nuestro país, cómo ven la situación del gobierno, cómo ven las elecciones, ¿le temen a las elecciones nuestras que vienen ahora en octubre? No, no le temen. Por ser una elección legislativa están acostumbrados a eso. La diferencia es que le puede complicar más o menos la gobernabilidad a Macri, pero no le cambia el gobierno de Macri. Nos ven a Argentina como un país mucho más previsible, con una economía mucho más liberal, donde las reglas de juego están claras, donde no hay cambios en las reglas de juego y donde todo eso es apto para inversiones. Manda la economía. Mucho más. La cuestión ahora es, bueno, esto es lo que tengo ahora. Mi foto me dice que Argentina es más confiable. Le presto más atención. Estoy más pendiente de lo que pasa en Argentina. Ahora tengo que hacer un video. En el video, ¿sigue siendo más confiable? Bueno, si sigue siendo más confiable en el video de los próximos 2 años, valorizo mucho más que la foto, invierto y me asocio. Tenemos que imitarlo por último, Gustavo, a Brasil, tenemos que seguir lo que están haciendo. Yo creo que no es que haya que imitarlo, sí que hay que adaptarse. Brasil está adelantándose, nosotros tenemos que apurarnos un poco más. Reforma tributaria, reforma laboral. Brasil nos está mostrando un camino. Tenemos la opción de mirar para otro lado o ir en el mismo camino porque está funcionando. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, acompañarlos. ¿Te llevaron a comer pescado? ¿Te llevaron a algún lugar hasta ahora? Comí asado acá y me parece ¿Asado? bárbaro porque en Brasil no tenemos el asado que tenemos acá, así que lo pasé bárbaro. Acá te desquitás entonces. Sí, siempre que vengo a Argentina, asado fundamental. Gustavo, te seguimos siempre a las mañanas con tu conversación con Marcelo, así que muchas gracias por la nota y por esta orientación que es fundamental para que la economía arranque de una vez por todas. Esperemos que sí. Argentina tiene todo para ser un país de primera línea. Lo que necesitamos es que los empresarios y el gobierno estén alineados en ese futuro. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Hasta luego.